Dicen que cuando lo pierdes todo, lo único que te queda es la verdad. Yo no sé si eso es cierto, pero esa mañana, cuando desperté en un banco frío de la Gran Vía, sin dinero, sin casa y con mi cuenta vacía, supe que algo dentro de mí había muerto. Otra vez. El teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes del banco, notificaciones, advertencias de actividad sospechosa. Pensé que era un error como aquella vez que la tarjeta no funcionó, pero cuando intenté entrar a mi cuenta, el mensaje fue claro. Contraseña incorrecta. Intenté de nuevo, y otra vez, hasta que me di cuenta. Alguien la había cambiado. Y lo peor no era perder el dinero, era saber exactamente quién lo había hecho. El aire de Madrid era frío, pero no tanto como la rabia que me subía por dentro. Tenía 50 años y estaba de nuevo en la calle, como aquella niña que alguna vez fui, buscando calor donde no lo había. Un joven me pasó por al lado sin mirarme. Un policía me observó con lástima. Nadie sabía que la mujer con el abrigo gris, despeinada y con los ojos vacíos, había tenido una vida entera detrás. Amor, hijos, promesas y traición. Me senté, respiré hondo y cerré los ojos. Si quieren escuchar mi historia, dije en voz baja, que empiece desde el principio. Porque nada de esto empezó con un banco. Empezó con un hombre, y con la forma en que aprendí a confiar en el amor equivocado. Esa noche, bajo la lluvia, Isabela decide contarlo todo, desde el primer golpe de su padre hasta el último engaño de su esposo. Porque solo la verdad puede limpiar su nombre, o destruirla del todo. A veces me pregunto si nací para el ruido o para el silencio. Mi infancia fue eso, silencio. No el silencio tranquilo, no. El silencio que suena cuando alguien llora detrás de una puerta y tú sabes que no debes abrirla. Tenía 8 años cuando vi a mi madre sangrar por primera vez. Mi padre, don Ernesto Cruz, en el pueblo todos lo respetaban, lo saludaban con una sonrisa. Buenos días, don Ernesto. Pero en casa su voz era una sentencia. Cada palabra suya era una cuerda que nos apretaba el cuello. Mi madre, Lucía, aguantaba, siempre con la misma frase. Por los niños, Isa, por los niños. Yo no entendía. ¿Por qué quedarse con un hombre que te rompe el alma? Pero con el tiempo entendí que el miedo se disfraza de amor cuando no tienes a dónde ir. Éramos pobres. A veces comíamos pan duro con agua caliente y lo llamábamos sopa. Y cuando no había nada, mi madre cantaba bajito, no para mí, sino para que no se escucharan los gritos. Ese fue mi primer recuerdo del amor, una mujer escondiendo su llanto en una canción. Una noche lo vi romper los pocos billetes que ella había guardado. ¿Crees que puedes esconder dinero de mí?, gritó. Yo corrí a la esquina del cuarto, me tapé los oídos y deseé ser invisible. Esa fue la primera vez que pensé, un día me iré, un día nadie me volverá a hacer callar. Pero la vida tiene su propia forma de repetir las heridas. Lo que temes a veces se disfraza de amor y vuelve a buscarte con una sonrisa. Esa sonrisa apareció años después, en un café de Sevilla, cuando Isabela conoció a Daniel, el hombre que la haría creer otra vez y la destruiría de nuevo. Tenía 23 años cuando lo conocí. El cielo de Sevilla olía a pan recién hecho y a verano. Yo trabajaba en una pequeña librería frente a un café de esquina, Café Rosario. Cada tarde lo veía llegar, siempre el mismo traje, el mismo reloj, la misma sonrisa. Daniel Morales. Tenía esa forma de hablar que hacía que todo pareciera posible. Cuando me pidió mi nombre, lo pronunció como si fuera un poema. Isabela. Solo eso. Pero juro que mi corazón, que ya conocía el miedo, se olvidó por un instante de temblar. Me invitó a un café, luego otro. Me escuchaba como nadie antes. Decía que mi voz sonaba como una promesa. Y cuando reía, lo hacía de verdad, como si el mundo no tuviera ruinas. Después de meses de charlas y paseos por el orilla del Guadalquivir, me propuso mudarnos juntos. Yo dudé, pero él sabía cómo borrar las dudas. Confía en mí, Isa. Contigo todo será distinto. Y le creí. Porque quería creer.
porque venía de un pasado donde el amor solo dolía, y Daniel me hacía sentir vista, tocada, elegida. Vivimos los primeros años como si el tiempo no existiera. Flores en el desayuno, cartas en la almohada, promesas en la oscuridad. Pensé, por fin, la vida me devuelve lo que me quitó. Pero los demonios nunca se van, solo cambian de voz. A veces lo notaba quedarse callado, mirando mi teléfono o preguntando con quién hablaba. Nada grave, al principio. Una noche, mientras dormía, se levantó y revisó mi bolso. Creí que soñaba, hasta que lo vi. Le pregunté qué hacía. Él sonrió. Solo cuido lo que es mío. Esa frase, dicha con tanto cariño, me heló por dentro. No lo supe entonces, pero ese fue el principio del fin. Porque el hombre del café, el que decía amar sin límites, sería el mismo que un día usaría mi propio nombre y mi contraseña para dejarme sin nada. Al principio no lo vi venir. El amor tiene una forma suave de cegarte, como una luz cálida antes de quemarte. Daniel comenzó con cosas pequeñas. ¿Por qué hablas tanto con tu compañera del trabajo? Esa falda es muy corta, Isa. No quiero que los hombres te miren. Yo me reía. Decía que era solo celoso. Celoso porque me amaba. ¿Qué palabra más peligrosa? Celos, cuando la confundes con cariño. Poco a poco, dejó de pedirme las cosas. Empezó a ordenarlas. Me revisaba el teléfono, me preguntaba a qué hora volvía. Y si llegaba tarde, me esperaba con esa sonrisa tensa que me helaba la sangre. Una noche discutimos por dinero. ¿Por qué no me dijiste que tenías otra cuenta? Era solo una cuenta de ahorro, mía, abierta mucho antes de conocerlo. Me dijo que no era justo tener secretos. Y yo, cansada, le di la clave. Sí, se la di, porque así funciona el miedo cuando se disfraza de paz. A partir de ahí, todo cambió. Empezó a controlar cada gasto, cada llamada, cada salida. Yo ya no era Isabela. Era una sombra en su casa respirando al ritmo que él quería. A veces me dejaba flores, otras me dejaba silencio, y el silencio dolía más. Una tarde, escuché su voz al teléfono, bajita, dulce. Sí, amor, todo más según el plan. Entré de golpe. Colgó. Me dijo que era un cliente del trabajo, pero en sus ojos vi algo que me rompió. Una calma que solo tienen los que esconden tormentas. Esa noche dormí con un cuchillo debajo de la almohada. No porque pensara usarlo, sino porque necesitaba sentir que todavía podía defenderme. Semanas después, Isabela descubrirá qué era el plan y entenderá que Daniel no solo controlaba su vida, sino que ya había comenzado a robarla. Todo comenzó con una notificación. Una noche, mientras él dormía, mi teléfono vibró. Era un mensaje del banco, diciendo que se había intentado cambiar mi contraseña. No le di importancia. Pensé que era un error. Pero el día siguiente, Daniel estaba extraño. Demasiado amable, demasiado perfecto. Los días siguientes noté cosas pequeñas. Correos borrados, documentos movidos en la computadora. Mi firma usada en papeles que yo no recordaba haber firmado. Y luego, una tarde, recibí una llamada. Señora Cruz, confirmamos que ha abierto una nueva cuenta a nombre de su empresa. ¿Mi empresa? No tenía ninguna empresa. Me quedé helada. Miré a Daniel y él sonrió. Esa sonrisa, la misma que usaba mi padre antes de gritar, la misma que usa un lobo antes de saltar. Tranquila, Isa, estoy haciendo todo por nosotros. Pero ya no era nosotros. Era él, usando mi nombre, mi firma, mi confianza. Empecé a investigar cuando se iba al trabajo. Abrí su laptop. En una carpeta oculta encontré copias de mis documentos, mis claves, mis tarjetas escaneadas, incluso un archivo llamado Isa Backup.
No tuve tiempo de reaccionar. Él entró en la habitación, vio la pantalla y sonrió con calma. No deberías husmear en mis cosas, amor. Su tono era suave, pero su mirado me paralizó. Esa noche dormí en silencio, fingiendo normalidad, pero dentro de mí algo se encendió. Ya no tenía miedo, tenía rabia. El plan era claro ahora. Daniel estaba construyendo una red con mi nombre para luego hundirme. Cuentas, firmas, préstamos, todo con mi identidad. Y yo, sin saberlo, estaba ayudándolo a cavar mi propia tumba. Días después, Isabela recibiría la noticia que sellaría su destino. El banco la acusaba oficialmente de fraude, y el único hombre que podía probar su inocencia era el mismo hombre que la había traicionado. Esa mañana, el sol entraba por la ventana, pero el aire se sentía frío. Pensé que era otro día cualquiera, hasta que escuché los golpes en la puerta. «Policía, abra la puerta». El sonido me atravesó el pecho. Daniel estaba en la ducha. Yo abrí, temblando. 3 oficiales entraron con papeles en la mano. «Señora Cruz, queda detenida por fraude bancario y falsificación de identidad». Mi cuerpo se apagó. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Daniel salió del baño, con la toalla en la cintura, fingiendo sorpresa. «¿Qué está pasando aquí?». Yo lo miré. Busqué en su cara alguna señal, algo, pero su expresión era perfecta, confundida, inocente. «¿Fraude? No, no. Debe haber un error», dijo, abrazándome frente a ellos. Y yo, atrapada en sus brazos, entendí que el error había sido confiar en él. Me esposaron frente a mi casa. Los vecinos miraban desde las ventanas. La prensa ya sabía mi nombre. Ejecutiva de banco detenida por robo millonario. En el auto policial, miré por la ventana y vi a Daniel parado en la puerta. Esa sonrisa otra vez, la misma que vi cuando todo comenzó. En la estación me interrogaron durante horas. Cada documento, cada cuenta, cada firma llevaba mi nombre. Todo tan perfecto que ni yo podía demostrar que no era mío. Lloré, grité, me quedé sin voz. «Necesito hablar con mi esposo», supliqué. «Su esposo declaró en contra, señora Cruz». Sentí que el piso desaparecía. Daniel había dicho que yo lo había usado, que yo lo había engañado, y que él solo descubrió el fraude a tiempo. Esa noche dormí en una celda. El silencio dolía más que el frío, y en medio de la oscuridad, solo una frase se repetía en mi cabeza. «Tranquila, Isa. Estoy haciendo todo por nosotros». El primer día en la prisión, el aire olía a humedad y desesperanza. Las rejas parecían más que hierro. Eran paredes invisibles que atrapaban mi alma. Intenté mantener la cabeza erguida, pero cada mirada de las otras presas me recordaba que estaba sola. No podía creer que Daniel hubiera planeado todo esto. Él, el hombre que decía amarme, que me prometía un futuro. Ahora era el arquitecto de mi caída. Cada documento falso, cada transferencia, cada mensaje borrado, todo estaba calculado para destruirme y al mismo tiempo protegerlo. Pasaban los días y mi espíritu se iba desgastando. Las visitas de la familia eran cortas. Mis hijos apenas me reconocían tras semanas sin verme. Mi madre me traía comida, pero sus ojos lloraban por mí, por lo que me habían hecho. Lucía, siempre tan fuerte, ahora parecía una hoja atrapada en un vendaval. Intenté resistirme con la cabeza. «Esto no es el final», me repetía una y otra vez. Pero la justicia parecía dormida y nadie escuchaba mis palabras. Una tarde, mientras barría el patio, escuché un murmullo. «Ella no hizo nada. Él lo hizo todo». Mi corazón se aceleró.
Era una presa mayor, Carmen, que sabía leer entre líneas. Me enseñó a guardar cada evidencia, a documentar todo lo que podía. Teléfonos rotos, cartas guardadas, firmas, fotos. Cada detalle podía salvarme. Y así comenzó mi verdadera batalla. No era contra la cárcel, no era contra la ley, era contra Daniel. Porque mientras dormía la ciudad de Madrid, yo planeaba cómo darle la vuelta a un hombre que creía que podía jugar con mi vida. La primera vez que escuché a Daniel realmente preocupado fue a través de mi abogado. Él no sabía que yo había guardado cada archivo, cada correo, cada movimiento que él había hecho con mi identidad. Con la ayuda de Carmen y de mi madre, compilé todo. Era como juntar las piezas de un rompecabezas. La cuenta falsa, los préstamos, las transferencias, todo estaba documentado. Y entonces entendí algo crucial. No necesitaba que nadie creyera mi palabra, necesitaba pruebas irrefutables. Porque mientras dormía la ciudad de Madrid, yo planeaba cómo darle la vuelta a un hombre que creía que podía jugar con mi vida. La primera vez que escuché a Daniel realmente preocupado fue cuando finalmente entregamos el dossier al juez. Vi por primera vez en semanas un cambio. No era solo un papel sobre fraude bancario. Era la historia de un hombre que usó el amor para destruir la vida de otra. La audiencia fue larga. Daniel estaba en la sala. Lo miré a los ojos y por un instante vi miedo. No había sonrisa calculada, no había calma falsa. Solo un hombre que entendió que su juego se acababa. Los documentos fueron revisados y lentamente el juez comenzó a reconstruir la verdad. Mi inocencia se hacía evidente y con eso la prisión ya no era un lugar que me detenía. Era solo un capítulo de la historia que estaba a punto de terminar. Porque había algo que aún no podía recuperar. Mi dignidad, mis hijos y la sensación de que nunca volvería a confiar ciegamente en alguien como Daniel. Una vez libre, lo primero que hice fue caminar por la Gran Vía, respirando la ciudad como si fuera la primera vez. Pero dentro de mí, algo ardía. Daniel creía que podía arruinarme y salir impune. Yo necesitaba que él viera, aunque fuera una vez, lo que su traición había causado. Usé la información que había recopilado. Cada correo, cada documento, cada prueba que él había usado para silenciarme, ahora se convirtió en mi arma. No con violencia, sino con la fuerza de la verdad. Contacté a la prensa financiera y a los bancos involucrados. En cuestión de horas, los movimientos fraudulentos de Daniel se hicieron públicos. Su nombre apareció en titulares. Su reputación, la que él había construido como perfecto y confiable, se desmoronó. Y luego vino el contacto final. Una llamada de Daniel. Isabela, ¿qué has hecho? Lo que tú nunca entendiste, que no puedes robar la vida de alguien sin pagar por ello. No necesitaba gritar, no necesitaba amenazar. Simplemente hablar la verdad había sido suficiente para derribarlo. Pero aún quedaba algo más que debía enfrentar. Algo personal. Algo que lo haría entender completamente que su juego había terminado para siempre. El último día de la historia me encontró en la misma calle donde comenzó todo, la Gran Vía. El banco, que una vez me había acusado, ahora estaba obligado a reconocer mi inocencia. No solo devolvieron mi dinero, sino que además me ofrecieron compensación por el daño emocional. Me senté en un banco, con mis hijos a mi lado. Les conté toda la historia, desde el abuso de mi padre hasta Daniel. Sus ojos grandes y asombrados me escuchaban, y por primera vez sentí que la verdad tenía un valor más allá del dinero o la venganza. Daniel estaba desaparecido, su mundo en ruinas. Mi corazón ya no guardaba odio, sino una mezcla de tristeza y alivio. Aprendí que el amor verdadero no es posesión, ni control, ni miedo. Es respeto, cuidado y libertad. Mientras caminaba hacia mi casa, respirando el aire fresco de Madrid, me di cuenta.
Finalmente, estaba completa. Mi historia había sido contada. Mis hijos sabían la verdad. Y la mujer que una vez fue atrapada por miedo y traición, ahora caminaba erguida, fuerte y libre. Cerré los ojos un momento y sonreí. Gracias por escucharme, susurré, porque la libertad, al final, no se mide en dinero ni en cuentas bancarias, se mide en verdad, coraje y la capacidad de volver a caminar, pase lo que pase. Y mientras el sol se escondía tras los edificios de Madrid, supe que nunca más dejaría que nadie escribiera mi historia por mí.